La palabra de Dios es viva y eficaz, una guía que ofrece dirección, consuelo y sabiduría. Tiene la capacidad de transformar vidas y conducir las personas hacia Dios. Bienvenidos a Por la Palabra, con el pastor Jorge Lucas Escribano. Les bendiga el Señor de manera poderosa. Qué privilegio, qué honor poder interactuar contigo para hablar de la palabra del Señor como parte de una serie de programas que estamos trabajando sobre la vida de oración, el orar, el hablar con Dios, el tener un diálogo con Dios. Y esto es importantísimo porque tú recordarás que cuando Dios crea al ser humano, lo hace a su imagen y semejanza. Cuando vamos al libro de Génesis, en ese capítulo 1, esos versos 26, 27, 28, dice Dios, hagamos pues, hay un plural. Se entiende que es Padre, Hijo y Espíritu Santo en esa creación, que dice hagamos al hombre, y dice a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eso implica que el ser humano tiene unas características que Dios le da, le añade unos dones, unos talentos, unas capacidades que no tiene el resto de la creación, como los animales. Los animales pueden sentir y padecer, pero no tienen imagen y semejanza de Dios. Pero el ser humano sí. Y dentro de esa imagen y semejanza de Dios está la capacidad de orar, de comunicarnos con la deidad, de poder hablar con el Dios Todopoderoso. Y por eso tú ves que cuando miramos que Dios crea al hombre y le da unas asignaciones y le dice, mira, vas a administrar la creación, vas a enseñorearte sobre los animales, sobre los peces, sobre lo que camina sobre la tierra y sobre lo que vuela en los cielos, todo eso. Y todo esto lo administras y puedes comer del fruto de los árboles de la tierra. O sea, Dios le da capacidad para administrar, para dirigir y para trabajar en equipo, porque dice varón y hembra los creó y los crea coiguales. Así que dentro de esa imagen y semejanza hemos visto que está la dignidad del ser humano, que tú eres digno porque Dios te hizo digno. Tú eres digno porque tienes imagen y semejanza de Dios. La ley no te da dignidad. El Estado no te puede dar dignidad. Es el Dios Todopoderoso el que nos da dignidad a nosotros porque estamos hechos a su imagen y semejanza. En adición a eso tenemos conciencia. Por eso es que el ser humano tiene un juez por dentro que se llama conciencia, que cuando uno actúa y hace algo bueno, uno se alegra. Y cuando uno hace algo que no es correcto, pues ese juez sale y te dice, un momento, aquí pasó algo. Así que todo eso va montado en la imagen y semejanza de Dios. Pero hemos visto maneras de orar, pero hoy queremos trabajar el tema de orando en el nombre de Jesús. Orando en el nombre de Jesús. ¿Y por qué hay que orar en el nombre de Jesús? Porque recuerden que Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre. En Primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Así que el que nos conecta a Dios es Cristo. Cuando uno se mete en el libro de Hebreos, toda esa epístola a los Hebreos es cristológica, tiene que ver con la vida y obra de Cristo. Y comienza con la revelación de Dios, que Dios habló de muchas maneras a los padres a través de los profetas. Y en este tiempo nos habla por medio de Cristo. O sea, se exalta la obra de Cristo, que de acuerdo a ese libro es profeta, es rey y es sacerdote. Es la palabra viva. Encima de eso es rey de reyes y señor de señores que regresa en gloria. Y es el gran sumo sacerdote que está a la diestra de Dios en los cielos, oficiando. Por eso es que ahora mismo es mediador entre Dios y nosotros. Está activo, está vivo en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. Por eso es que decimos que se ora en el nombre de Jesús, porque es en ese nombre. Como el apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 4 y verso 12, dice, es que no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que nosotros otro nombre en el que podamos ser salvos. Y cuando voy al libro de Hechos, capítulo 4,
vamos a buscarlo por aquí, en el verso 12, este que caminó con Cristo mucho tiempo, dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, ese es el camino. El mismo Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que yo te invito a que busques un momento en tu Biblia, si la tienes ahí en tu casa, donde tú estés, puedas buscarla, o en el teléfono, que hay unas aplicaciones muy buenas que tienen palabras, o buscas en el motor de búsqueda y puedes poner ahí Juan 14, le pones 2 puntitos y le pones 12-14 y te va a salir el Evangelio de Juan, capítulo 14, los versos 12 en adelante, que dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Fíjense cómo Cristo se pone como intercesor. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Una de las cosas que son importantes en la oración, acuérdate, la oración va dirigida a Dios. Oramos a Dios, no oramos a seres humanos. Yo no puedo ir al cementerio a visitar la tumba de mi papá y empezar a hablar con él allí porque no está allí para empezar. Puedo recordar cosas y quizás eso te da un contacto en el sentido nostálgico, recordar cosas, y hay gente que se desahoga, pero no puede haber oración, no puede haber conversación, es un monólogo lo que tú estás haciendo allí. De igual manera, orar por cualquier deidad que no sea Cristo, pues realmente no te conecta con nada que sea bueno. Para hablar con Dios, siempre en las Escrituras, la oración va dirigida a Dios. Recuerda que cuando el Señor está en el Sermón del Monte, le enseña a la multitud a orar y les dice, le da una enseñanza excelente, le dice, no sean hipócritas que se paran frente a la gente para que los vean. Ustedes no, ustedes métanse en lo secreto, oren al Padre. Y la enseñanza es el bosquejo de oración que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Por lo tanto, la oración va dirigida a Dios. Y Cristo, aquí en Juan capítulo 14, verso 13, dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. O sea, le pedimos al Padre, pero el que lo hace es Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Así que la oración va al Padre en el nombre de Jesús. Y lo repito, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, y es Cristo hablando, yo lo haré. Por lo tanto, yo te invito a que dejes de estar orando a San Fulano, o estés orando a qué sé yo qué otra cosa, y no a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, pagó por nuestro pecado, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, y Dios lo resucita de entre los muertos. Y está en el trono a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Es como tú ir por un camino que llegas a un punto donde se abre para ir a un lado o a otro. Y en uno hay un muerto tirado en el piso y en el otro hay una persona viva. Para tú escoger el camino, ¿a quién tú le preguntas? ¿Al muerto o al vivo? Pues obviamente al vivo. Por lo tanto, para saber el camino, tienes que orar a Cristo. Y Cristo es el mediador y Él es intercesor. Deja de estar orando en deidades muertas, en rituales, en sacrificios y cosas que no te conectan con Dios. Recuerda, Dios está en su trono, está vivo, puedes conocerlo y te puedes relacionar con Él. Pero siguiendo lo que nos dice el mismo Evangelio de Juan, pasas una página, si es que tienes una Biblia de papel o la puedes buscar en tu celular, y tenemos que en Juan capítulo 16, mira qué cosa preciosa tenemos en Juan capítulo 16, los versos 23 y 24, dice lo siguiente: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto les digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibís,
para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí, fíjate qué interesante, este texto nos habla de que lo que pidamos al Padre en el nombre de Cristo, el Padre lo va a dar. En el pasaje que te leí de Juan 14, 13 y 14 te dice, pídele al Padre y yo lo haré, dice Cristo. Así que tienes una doble garantía. ¿Cuál es esa doble garantía? Que le puedo pedir a Dios y me va a contestar. Y le puedo pedir a Dios en el nombre de Cristo y Cristo lo va a hacer. O sea, que aquí lo que estamos viendo es la operación poderosa de Dios. Y no te olvides que hemos mencionado en otros programas, lo tengo que repetir en este por si es la primera vez que nos estás escuchando, que en Romanos capítulo 8 se nos dice a nosotros que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles y en esos gemidos el Espíritu le habla a Dios. Eso está, vamos a buscarlo un momentito aquí, en el Romanos capítulo 8, verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí lo tiene, la oración dirigida al Padre, Cristo es el mediador y el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Padre, Hijo y Espíritu Santo están en tu oración. No es por lo que tú sientas, no es por lo que tú creas, no es por lo que tú sepas. Es la gracia y la misericordia de Dios que nos permite conectarnos con Él. Lo repito, la oración va dirigida al Padre en el nombre de Cristo, nombre que es sobre todo nombre. Que el mismo apóstol Pedro lo dijo en Hechos capítulo 4, acuérdate que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Continuamos esta reflexión sobre el tema orando en el nombre de Jesús. Y es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad en que podamos conectarnos con Dios. No es en el nombre de San Benito, ni de fulano, ni del pastor, ni del sacerdote, ni del rabino, ni del imán. Es en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Y para eso quiero llevarte a la epístola a los Filipenses, donde el apóstol Pablo le da una enseñanza a la iglesia de Filipo y le explica que debemos tener el mismo sentir que tuvo Cristo, que aunque era Dios, capítulo 2 de Filipenses, versos desde el 5 hasta el 11, mira lo que dice ahí, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual él pueda agarrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, por eso es que celebramos Navidad, Dios se encarna en la persona de Cristo, el niñito Jesús, como le llaman. Y aquí lo está diciendo, esto es parte de lo que se llama la humillación, dejar su lugar de gloria para hacerse humano, encarnarse, para cumplir con todas las demandas de la ley de Dios y que el ser humano sea justificado por la fe en ese Cristo que cumplió por nosotros. Por eso es que cuando los tribunales de la tierra lo juzgaron, lo encontraron inocente. El juez Pilato se lavó las manos y le dice a la multitud, miren, este nada ha hecho, este es inocente, pero allá ustedes, yo no tengo nada que ver con esto. Y es el típico juez mediocre que sabiendo lo que tiene que resolver, no lo resuelve. Y en este caso lo declara inocente, pero permite una ejecución montada sobre una sentencia de inocencia. Mira qué barbaridad. O sea, la justicia humana siempre ha estado podrida, carcomida, cariada. Y eso es una realidad por diversas cosas del factor humano. Pero Cristo es perfecto. Entonces, cuando yo voy aquí a Filipenses, que me está diciendo, mira, ustedes deben tener la misma actitud que tuvo Cristo. Que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual él se agarrara. En cambio, renuncia a sus privilegios divinos, adopta la humilde posición de un esclavo, nace como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales, sin haber cometido delito. Por lo tanto, Dios lo elevó
al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Me detengo porque Filipenses capítulo 2, versos desde el 5 al 11 nos está diciendo, oye, cumple la asignación que Dios le encargó. Vivió una vida justa, perfecta. El Espíritu Santo vino sobre él en el bautismo de Juan en el desierto, en el Jordán, y se fue investido de poder. Dios habla de los cielos y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por definición, a quien Dios unge es al Mesías, al Cristo que vino. Y ese Cristo poderoso cumplió por ti y por mí. Pagó por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y al morir en tu lugar y en el mío, a nuestro favor, ese es el verdadero vicario, el que ocupa nuestro lugar en la cruz y es sacrificado, pagando allí el precio, el salario del pecado, para que toda persona que cree en él tenga vida eterna. Yo estoy justificado por la fe en Cristo, igual que Abraham en Génesis. Todavía no estaba la ley, no estaba el monte Sinaí, Moisés no había nacido, no le habían dado los 10 mandamientos, y antes de los 10 mandamientos, la justicia de Dios era por la fe en el Mesías que habría de venir. Por lo tanto, cuando yo estoy orando, aquí estamos, acuérdate que el programa tiene que ver con orando en el nombre de Jesús. Ese es el nombre que tienes que invocar, el nombre de Jesucristo, el nombre de Cristo. O nos le dicen Jesús de Nazaret. Así de sencillo es. ¿Por qué? Porque ese es el nombre que Dios ha exaltado. Y cuando yo miro la autoridad que tiene Cristo, la autoridad, imagínate, su ministerio. En su ministerio tenía autoridad sobre los elementos comunes. Fue a las bodas de Caná de Galilea, convierte el agua en vino. Imagínate si tenía autoridad, no era un acto de magia. Y fue el mejor vino, el maestresala, el metredí, que está corriendo la boda, dice, wow, y llama al novio y le dice, oye, se da siempre lo mejor al frente y cuando la gente ya se ha bebido un poco, pues tú le metes el vino barato, pero tú has dejado el mejor vino para lo último. O sea, Cristo allí, unos barriles que llenaron de agua los convirtió en vino, su poder sobre los elementos. Estamos viendo sobre las enfermedades, sanó leprosos, cuando aquel leproso, él le dice, ¿qué quieres? Y él le dice, quiero que me quites la lepra. Y Cristo lo toca y le dice, quiero, sé limpio. El Cristo que entra a una barca y le dice a los discípulos, vamos a cruzar al otro lado. Y se queda dormido, pues está cansado. Y dice el texto que se levanta una tormenta. Eso está en Marcos capítulo 5. Y hay otros textos que también la narra. Y dice, de tal manera era esa tormenta que empezó a entrar agua en la barca. Los discípulos lo despiertan y le dicen, maestro, ten cuidado que nos vamos a morir aquí. El Señor lo regaña y dice que se levanta y regaña al mar y a los vientos, los reprende y se hace una gran bonanza. O sea, tiene poder sobre los elementos del tiempo, sobre la naturaleza misma. El mismo Cristo que hizo tantos milagros, portentos y prodigios, caminó sobre el agua. No solamente caminó sobre el agua, puso a Pedro a caminar sobre el agua. Y después que Pedro se está hundiendo porque aparta la vista del Señor y se olvidó de mirar a Cristo, que se está hundiendo, Cristo lo levanta. Y oiga, siguen caminando otra vez hacia la barca. Pedro no fue nadando hacia la barca, volvió a caminar otra vez. Caminó 2 veces en ese texto. Significa que Cristo tenía poder también sobre los elementos. Hizo portentos y prodigios a la distancia. Vino el centurión a presentar petición de su sirviente que estaba en su casa y el Señor le dice, pues vamos a tu casa. Y él le dice, no, yo no soy digno de que entre en mi casa. Di la palabra y mi criado va a sanar. Y Cristo se maravilla que un romano tenga una fe como esa. Y dice el texto que a la distancia lo sanó. Igual hizo con la hija de Jairo, que vienen en este proceso y llega con ella, ya está muerta en la casa. ¿Y qué hizo? La resucitó.
resucitó al hijo de la viuda de Naín, es poder de Dios. Ese Cristo tiene toda autoridad. Y después que resucita y está a la diestra del Padre, es el que está intercediendo por ti y por mí. Por lo tanto, cuando estés orando, invoca el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Esa es la fórmula de oración que regularmente se usa por muchos cristianos en el mundo entero. Es en ese nombre, que es sobre todo nombre, que tiene autoridad sobre otras cosas. Ve un momentito a Lucas capítulo 10 para que mires el verso 17, cuando se da autoridad a los 70, Lucas 10, verso 17 en adelante, hasta el 20, donde el Señor le da autoridad a los discípulos sobre los demonios. Y vamos a ver cómo dice ahí el verso 18. Cristo les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Es un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que tiene autoridad sobre los demonios. Te invito a que medites, pienses bien en esta palabra que te estoy dando, de cómo es que en tu oración vas a utilizar el nombre de Jesús. No ores en otro nombre. Si oras en otro nombre, no estás conectado, no vas a tener comunión con Dios. Y ha llegado el tiempo de salir del paganismo, de salir de la idolatría, de salir de todos estos rituales que no te conectan a Dios. Estamos orando en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Continuamos hablando de cómo orar o orando en el nombre de Jesús. Recuerda que la oración va dirigida al Padre y es en el nombre de Jesús, porque es el nombre que Dios le ha dado, que es sobre todo nombre, para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso es que te he venido diciendo que en tu oración va dirigida a Dios, siempre debes utilizar la expresión en el nombre de Jesús, porque es el mediador entre Dios y el hombre. Es el único camino a Dios. Ninguno viene al Padre si no es por Cristo. Eso mismo dijo Cristo. Cristo, hablando de él mismo, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice: nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que San Pedro no puede ir directo a Dios. Tiene que ser en el nombre de Cristo. Cristo es el mediador. De hecho, Cristo, cuando va a ascender a los cielos, dice: me voy y les conviene que me vaya, porque les envío otro consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, el Paracletos, el abogado, aquel que nos conecta y nos acompaña a nuestra oración, como dice Romanos capítulo 8, que pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. ¿Y por qué es importante el nombre de Jesús? Recordamos lo que te dije antes de la pausa, que el Evangelio de Lucas en el capítulo 10 y verso 17 se habla de que Cristo tiene autoridad sobre los demonios. De hecho, el profeta Isaías, cuando está hablando del Mesías que ha de venir, da unas características de ese Mesías que va a venir. Y dice: miren, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido Jehová. Isaías 61. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, darle libertad a los oprimidos, libertad a los que están presos, gozo y alegría, manto de alegría. Todo eso es lo que el Mesías le va a dar cuando Él venga. Después hay una parte en ese Isaías que habla del día de venganza de Dios nuestro, que es una de las señales también sobre el Mesías, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Pero pasan los siglos, llega la época donde el ministerio de Cristo y llega a la sinagoga. Eso está en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Le dan el rollo de la ley para leer, él lo abre y el texto dice: y encontró la parte del profeta Isaías donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido Jehová.
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad al cautivo, al preso apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Y Cristo no lee más nada, se detiene ahí porque eso tiene que ver con su primera manifestación en la faz de esta tierra. El ministerio donde vino a sanar al enfermo, a libertar al cautivo, echar fuera demonios, proclamar el mensaje de salvación, revelarse como Mesías, ser juzgado por los tribunales de la tierra, ser hallado justo, inocente, sentencia de muerte que le permite subir a la cruz como justo, perfecto, no cometió delito para pagar el pecado de toda la humanidad. Por eso es que tú y yo tenemos salvación, porque Cristo nos salvó. Y Cristo cumple todo ese oficio, como dice Isaías 61, del 1 al 3. Después, cuando habla del día de venganza de Dios nuestro, después de la resurrección, que sube a los cielos y está a la diestra del Padre, y como dice el credo, y desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Cristo regresa en gloria y la iglesia será levantada. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron antes de los que estamos ahora, pero que murieron creyendo en Cristo, serán levantados de sus tumbas. El mar entregará a sus muertos y serán transformados. Sus almas y espíritus vienen, se conectan con ese cuerpo transformado y glorificado en los aires, y nosotros seremos levantados. Si es que estamos vivos en ese momento, seremos transformados, no veremos muerte, para irnos con el Señor a lo que se conoce como el tribunal de Cristo y las bodas, la gran celebración, mientras en la tierra hay un juicio terrible de la tribulación durante 7 años. Pero eso es tema de la revelación que está en Apocalipsis. Lo que quiero traer aquí es que ese Mesías que había de venir con toda esa autoridad es Cristo. Y es en el nombre de Cristo que tú y yo podemos orar. Y por eso es que Cristo dice que oren en mi nombre. Lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y en el otro texto dice, el Padre te lo va a conceder. Así que cuando yo miro esta revelación de que Cristo tiene autoridad sobre los demonios, también veo que en Hechos, ven conmigo a Hechos, para que mires en el capítulo 3, el verso 6, Hechos capítulo 3, verso 6, dice lo siguiente: mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta estampa ocurre en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, cuando Juan y Pedro iban juntos al templo a la hora de la oración. Y afuera había un hombre que nació con un defecto que era cojo de nacimiento, no podía caminar. Y está a la entrada del templo, que lo cargaban, lo ponían allí para pedir limosna. Y en el momento que estos están entrando, el cojo pide que les dé algo, ¿verdad? Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces el cojo les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, estoy pelado. Entonces, de los apóstoles de la Biblia que estaban pelados, no eran ricos ni millonarios. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo toman por la mano derecha, el hombre se levanta y al momento afirma los pies y los tobillos y entra brincando y danzando al templo. Un hombre que nunca se había podido parar, ni caminar, ni brincar, ni danzar. Ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. O sea que Cristo tiene poder sobre las enfermedades. Por eso es que nosotros te exhortamos a que nos llames, a que trates de comunicarte con nosotros, a que puedas entrar a la página de Facebook del Centro Cristiano Vida Abundante, a que te conectes a Por la Palabra. Puedes buscarlo en el Spotify, por ejemplo, que tenemos ahí para que tú puedas ¿verdad? Conectarte con nosotros. Está el YouTube, está el podcast, está Amazon Music. Pones Por la Palabra y vas a encontrar ahí acceso para recibir y poder escuchar lo que nosotros te estamos diciendo. Buscas la Biblia, empiezas a escudriñar los textos y lo pones en práctica. Eso es lo grande del Evangelio, que no solamente lo escucho, sino que lo puedo practicar.
tenemos un ejemplo en Hechos 3, donde es en el nombre de Jesús de Nazaret que esa enfermedad se va, ese hombre es sano. Prueba, hay un enfermo en tu casa, trata de hacer un ejercicio espiritual de oración y vas a ir hacia esa persona y le vas a decir, vamos a ponernos de acuerdo, permíteme orar por ti. Y abres la Biblia y citas el texto y buscas Juan capítulo 14, versos 13 y 14 y lo lees en altavoz con el que esté enfermo. Y le vas a decir, vamos a ponernos de acuerdo a orar en este nombre, que es sobre todo nombre. Y como aquí Cristo dice que si oras en su nombre, va a obrar y el Padre va a obrar, suplicamos un milagro. Y si tú en fe le dices eso a Dios, Dios en su misericordia puede darte la chispa de esa fe para que puedas recibir tu milagro. No pierdes nada con hacerlo, esto es gratis, esto es gratuito, es por la gracia y la misericordia de Dios. Yo sigo mirando este texto y voy al verso 16 de Hechos capítulo 3, y cuando lo cuestionan a los discípulos, ven acá, pero porque ustedes han formado todo este revolú, y ellos le dicen, es que ustedes mataron al santo y al justo, y pidieron que le dieran a Barrabás, y dejaron ir a Barrabás y crucificaron a Cristo. Y yo quiero que ustedes sepan que por la fe en ese Cristo crucificado, a ese que ustedes vieron y conocieron, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él dada a este hombre acaba de recibir una sanidad. O sea, es en el nombre de Cristo por lo cual este que ustedes ven y conocen ha recibido un milagro de sanidad. Por la fe en su nombre, este cojo empezó a caminar. Eso es evidencia de la autoridad de Cristo sobre las enfermedades. Pídele a Dios que te levante en esta hora. Dile, Señor, como hiciste con el cojo que estaba a la puerta del templo, que tenía un impedimento físico y lo levantaron. Pero quizás tu issue es emocional, quizás te sentiste traicionado, quizás alguien te maltrató, alguien te falló, colapsó un negocio y te sientes que estás en el piso, que has caído, que estás en un pozo de la desesperación, que estás en un pantano de lodo donde no puedes salir y el Cristo de la gloria te puede levantar en esta hora. Dile, Señor, necesito que me levantes, que me agarres, que me sostengas, que pongas mis pies sobre las rocas firmes, sobre piedra, para poder estar sobre mis pies. Tú le dices eso a Dios, Dios lo va a hacer. Fíjate que el cojo que está a la puerta del templo, que recibe ese milagro, fue tan de impacto, porque como nació con ese defecto y todo el mundo lo vio desde pequeño que no caminaba, y que estaba a la puerta del templo, y que de momento recibe ese milagro en el nombre de Jesucristo de Nazaret, pues se regó ese milagro en toda la ciudad, y la gente empezó a decir, wow, pues vamos a rogar en el nombre de Cristo. Entonces, los religiosos que tenían el control de la gente, que tenían un guiso montado con esto de la fe, empezaron a ponerse celosos y incitan a gente y se forma un revolú y llevan a Pedro y a Juan ante el tribunal. Y le dicen, el problema es que ustedes han revolucionado a Jerusalén con toda esta doctrina. Y cuando tú vas a Hechos capítulo 4, desde el verso 7 dice, y los pusieron en el medio del tribunal y les preguntaron, ¿con qué autoridad o en qué nombre ustedes hacen esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, gobernantes del pueblo, le está hablando a los políticos, y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del milagro que ha recibido un hombre que estuvo enfermo toda su vida y de la manera en que ha sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por ese Cristo resucitado es que este hombre está sano en tu presencia. A este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y ese Cristo ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo te invito a que votes todos esos muñecos y todas esas estampas y todas esas imágenes y todas esas cosas que tú tienes que no te conducen a ningún sitio, no representan nada, porque Cristo es el nombre sobre todo nombre, el que tienes que invocar. Oro al Padre en el nombre de Cristo. Y fíjate qué interesante es que Cristo
su figura, su fisionomía no se describe en ningún sitio de las Escrituras. Y el lugar perfecto para poder describir a Cristo, que si era alto, que si era así, que si era ancho, que era el pasaje. ¿Cuál tú crees que es el pasaje más perfecto para describir a Cristo? Cuando los escribas y los fariseos le dicen a Judas, lo vamos a arrestar, pero ¿cómo es él? Y Judas ahí no le dijo, es el alto, mide 6 pies, es rubio, como dicen montones de disparateros por ahí, que Cristo era rubio y cantan el rubio de Galilea, pasa por ahí, es un disparate. La Biblia no describe a Cristo físicamente porque Dios no quiere que se idolatre una figura humana. ¿Y qué dice Judas? Al que yo besare. ¿Y por qué? Porque Cristo se parecía a todos los demás, como cualquier otro judío. Al que yo besare, ese es. Y por eso es que va donde Cristo en el huerto de Getsemaní, viene con la turba y los agentes del Sanedrín y lo besa y Cristo le dice, amigo, porque lo trató como amigo hasta el final. La gente mala hay que tratarla bien. Y aunque tú sepas que te traicionan y que son malignos y perversos, los tienes que tratar bien, porque eso es lo que hizo Cristo. Les dio la oportunidad hasta el final. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Y qué sucedió aquí? Que les dice, mire, es que ese hombre está sano. Dice el apóstol Pedro, por el nombre de Jesús. Así que ora tú en el nombre de Jesús. No sigas perdiendo el tiempo en rituales, repeticiones, en cosas que no son nada que te conecte a Dios, son callejones sin salida. El mismo apóstol Pedro lo dice, que caminó con Cristo, que tuvo 3 años y medio en su ministerio, que lo vio resucitado, que lo vio ascender en las nubes del cielo, que tuvo revelación directa de él, que estuvo en la transfiguración, en el monte. O sea, Pedro tuvo unas experiencias y ese Pedro dice que en ningún otro hay salvación. Así que, ¿quién eres tú para estar perdiendo el tiempo ahora invocando deidades y siguiendo rituales que nada te conectan? Por eso es que oramos en el nombre de Jesús, porque hay autoridad. Vamos un momentito ahora al Evangelio de Marcos. Y con esto yo creo que enfaticé bastante el nombre de Jesús. Cuando voy al Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, vamos a buscarlo aquí, en otra de las versiones actualizadas, Marcos capítulo 4, tengo verso 41. Vamos al verso 41. Marcos, perdonen que tome unos segunditos aquí, Marcos capítulo 4. Mirar el verso 41 para ver el poder del Señor sobre la naturaleza también, no solo, y sobre las circunstancias. Cuando voy al capítulo 4, vamos a leerlo desde el 35. Jesús calma una tormenta. Dice, al atardecer, Jesús le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Le habla a las olas del mar que están agitadas y se tranquilizan y se hace una bonanza espectacular. Cuando, ¿verdad?, detuvo eso. Luego les preguntó a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Y por qué Cristo les tiene que decir eso? El miedo no es de Dios. El miedo lo provoca el estar desconectado de Dios. ¿De dónde yo me saco eso? De Génesis capítulo 3. Que cuando Adán oye la voz del Señor, de Dios en el huerto, tiene miedo y se esconde. Y está en la narración. Pero en este caso le dice, oye, ¿por qué no tienen fe? O sea, que tras que tienen miedo porque no están en obediencia, 2, tienen duda, no tienen fe. ¿Y por qué los cuestiona con esto de la fe? Porque él le había dicho cuando se montan en la barca, crucemos al otro lado. Y si Cristo dice,
crucemos al otro lado, vamos a llegar al otro lado. Sea caminando sobre el agua, sea en el bote, sea nadando, sea un pez que nos lleve a la otra orilla, vamos a cruzar porque Cristo habló, es Dios hablando, es poder de Dios. Crucemos al otro lado. Dios te ha dado una promesa, esa promesa se va a cumplir. No importa lo que tú veas, no importa lo que tú sientas, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer, Dios lo va a conceder. Y en este caso ocurre cuando yo voy al verso 41, dice, los discípulos estaban aterrados y decían entre ellos, ¿quién es este hombre?, se preguntaban, que hasta el viento y las olas los obedecen. Con esto lo que te quiero decir es que es en el nombre de Cristo que hay poder sobre las circunstancias, sobre el mar, sobre los vientos. Sea lo que sea que te esté pasando, créele a Dios. Hay poder, hay gracia, hay misericordia de Dios sobre tu vida. Así que la autoridad sobre las circunstancias es también en el nombre de Jesús. Cuando voy al Evangelio de Lucas, que creo haberlo mencionado en algún momento anterior, dice el verso 3 que Cristo nos envía como cordero en medio de lobos rapaces. Encima de eso habla en el verso 4 que no lleves bolsa ni alforja ni calzado, ni saludes a nadie en el camino, y donde quiera que tú entres, di paz sea a esta casa. Y si alguien hay allí que sea un hijo de Dios y un hijo de la paz, esa paz reposará sobre él. Y si no, esa paz rebota y viene sobre nosotros. Pero cuando voy a Lucas capítulo 10, versos 3 y 4, habla de la autoridad sobre las circunstancias. Vamos a caminar entre lobos, pueden haber situaciones de escasez, pero Dios va a proveer. Y cuando miro el verso 19, dice, y he aquí, les doy autoridad para hollar escorpiones y serpientes, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. No tengas miedo a maldiciones, no tengas miedo a cosas que ¿verdad?, puedan estar diciendo por ahí que te van a causar daño. No. Tienes autoridad sobre todo eso. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dios está contigo y no debes temer lo que te haga el hombre. Dios está contigo y te va a levantar contra todos aquellos, o sobre todos aquellos que quieran tu mal. Así que si Dios está contigo, no temas lo que pueda hacer el hombre, y ningún demonio, ninguna malicia tiene autoridad sobre ti, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Continuamos hablando de orar en el nombre de Jesús, orando en el nombre de Jesús. Hemos visto hasta ahora que la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué el nombre de Jesús? Porque es el nombre que es sobre todo nombre. Se le dio a Cristo un nombre que es sobre todo nombre. Dice Filipenses capítulo 2, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero también hemos visto que debemos recordar la autoridad de Cristo. Ese Cristo que no solamente tiene poder y autoridad, que en la cruz revocó los decretos de muerte contra toda potestad y toda entidad espiritual, sino que en adición a eso estamos viendo que Cristo tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad sobre las enfermedades, tiene autoridad sobre las circunstancias. Y por lo tanto es un nombre que es sobre todo nombre, y tú tienes que reflexionar en nombre de quién tú estás orando. Si estás orando en nombre de Judas, o en nombre de Pedro, o en nombre de fulana, es en nombre de Cristo, porque cualquier otra cosa que tú estés orando no te conecta con Dios. Pero también debemos recordar la presencia de Cristo. Cuando voy al Evangelio de Mateo, capítulo 18, vamos a buscarlo por aquí, Mateo capítulo 18, el verso 20, tenemos que recordar que en esa oración la presencia de Cristo es importante. En Mateo capítulo 18, verso 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, la presencia de Cristo es real. Cuando tú estás orando con otra persona, te pones de acuerdo con otra persona, es algo poderoso porque te garantiza que Cristo está
con nosotros. Yo sigo mirando esta palabra poderosa y que descubro que también hay una relación con Jesús. Ven conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15, Juan capítulo 15, verso 7. Fíjate la importancia que es el nombre de Cristo. No solamente está ese nombre, que no es una fórmula mágica, incluye la presencia de Cristo mismo. Tú te pones de acuerdo con una persona a invocar el nombre de Jesús y Cristo está presente. Por lo tanto, ahí donde tú estás, en tu casa, en el hospital, si estás con un enfermo y la persona está consciente, trata de hablar con esa persona, leerle el texto y decirle, vamos a ponernos de acuerdo. Te digo más. Puedes agarrar a una persona que está hasta en coma, que no puede hablar, pero te está oyendo porque dentro de ese cuerpo está esa alma y ese espíritu y te escuchan, aunque mecánicamente no pueda expresarse hacia afuera. Y tú puedes leerle la palabra y citar la escritura y leérsela al oído. Y esa persona dentro de ese cuerpo lo está oyendo, aunque no se puede expresar. Y tú le puedes decir, fulana, vamos a ponernos de acuerdo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y le das una instrucción a ese cuerpo, a esa vida. Y en esta hora tus riñones te empiezan a funcionar. Y en esta hora empiezas a recuperar tu visión. Y en esta hora ese corazón se fortalece y sube su función cardíaca. Y si está en 20 o está en 30 o está en 32, el Señor la levanta y la trepa en 60 o en 70. O sea, tú empiezas a recibir salud en el nombre de Jesús. Y yo creo que esa persona que está ahí, que te está oyendo, en su pensamiento se puede poner de acuerdo. En su pensamiento puede decir, yo reclamo que el Señor tenga misericordia de mí. Yo reclamo que el Señor se manifieste a mi vida. Si tú te atreves a decirle eso, una gracia, una misericordia de Dios te va a arropar. Por eso es que nos ponemos de acuerdo. Donde hay dos o más congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que no te rindas, mantente firme. Tú vas a decir, yo quiero aprovechar entonces esta presencia de Cristo. Cuando yo voy a Primera de Juan, fíjate lo que dice Primera de Juan, Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecen en mí, Juan capítulo 15, verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Estamos hablando entonces de una asignación que yo tengo que hacer. No es que yo oro y Cristo lo va a hacer. No solamente yo oro y Dios lo va a hacer, como lo vimos ahorita en Juan capítulo 14 y verso 13 y Juan 16 verso 23, sino que en esta yo hago mi parte también. En esta yo permanezco en Cristo. Tengo que mantenerme en mi fe en Cristo, no puedo divagar. No puedo dejar a Cristo para darle la espalda y seguir un evangelio diferente, como dice el epístola a los Gálatas. No es volver al judaísmo y volver a los rituales y a las ofrendas y a sacrificar animales. Eso no me conecta a Dios. Sencillo, léanse la epístola a los Gálatas, que habiendo conocido a Cristo y estando por la fe en Cristo, ahora van a virar para atrás y se van a ir a los rituales de la ley. Que se van a perder con los rituales de la ley, porque la ley no salva a nadie. La ley justifica, pero no salva. Por lo tanto, solamente en Cristo. Desde el principio de la Biblia, es por la fe. Abraham creyó y se le contó por justicia. Pero cuando te dicen que permanezcas en Cristo y la palabra de Cristo permanece en ti, la obedezco, la vivo, la encarno. No me parto de esa palabra. Medito en esa ley de día y de noche. Dios guarda en completa paz a aquel cuyo corazón en Cristo persevera y en Él ha confiado. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, yo hago mi parte en poner mi confianza en Dios, en obedecer a Dios, en rendirme a Él y le suplico. Y Él obra. ¿Qué tiempo tarde? No lo sé. Quizás tarda mucho tiempo, quizás tarda poco tiempo de acuerdo a mí, pero Él nunca llega tarde. Ni antes ni después. Como decía un buen pastor amigo mío en Arecibo, que decía el Señor ni llega antes ni llega después. Llega en el momento justo, llega en el momento preciso. Por lo tanto, yo te invito en esta hora que tú digas, Señor, yo quiero aprovechar tu presencia. Me pongo de acuerdo con la gente en mi casa, con alguien. Llamo a alguien por teléfono y le digo, vamos a ponernos de acuerdo para que Dios obre
Y en adición a eso, mi relación con Cristo se tiene que ir ¿qué? Alimentando. Permanezco en Él, obedezco al Señor y entonces puedo pedir lo que yo quiera, que va a ser en línea con la voluntad de Dios y se me va a ser concedido. En adición a eso, veo que hay que obedecerlo a Él. Vaya a Primera de Juan. Ahora sí, podemos ir a Primera de Juan. Mirar en el capítulo 3, el verso 22, porque aquí dice, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjate que esta parte es bien importante. De hecho, cuando tú miras desde el verso 21, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, vamos bien. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, o sea, porque tenemos comunión con Él. Yo no puedo decir que creo en Dios y que, como decía a veces una amiga que yo tengo, que ella es católica, pero ella favorece el aborto. Pues mira, no está en obediencia a Dios, porque la voluntad de Dios no es el aborto. Pero es un contrasentido decir que eres católico, que el católico, como parte de su teología, no negocia el aborto. Por eso usted ve las peleas en el dominio público y el Papa y toda esa jerarquía dicen, eso no va para ningún lado, eso no lo validamos, no hay manera que podamos aceptar eso, porque choca con la voluntad de Dios. O sea, tú no me puedes decir a mí, ay, soy evangélico y soy cristiano, pero tengo una conducta y fomento unas cosas que son contrarias a ese cristianismo. Por lo tanto, lo que yo pida no me lo van a dar, porque dice aquí que cualquiera cosa que le pidamos la recibimos de Él, pero sigue leyendo, porque guardamos sus mandamientos. Tienes que fomentar la vida, fomentar la bendición, la perpetuación de la especie, la obediencia a Dios. Cuando el evangelio choca conmigo, yo tengo que cambiar, el evangelio no cambia y mi conducta se empieza a amoldar a la voluntad de Dios. Se llama transformación. Empiezo a ser transformado por medio de la renovación del entendimiento y comienzo a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, yo tengo que acordarme en mi oración de que esto no solamente es en el nombre de Jesús, es que también hay autoridad de Cristo, hay presencia de Cristo, debo tener relación con Cristo y demuestro mi relación con Cristo. ¿Cómo? Obedeciéndolo. De hecho, Dios es amor. Y Primera de Juan, capítulo 2 por ahí, verso 6 creo que es, vamos a buscarlo por aquí, dice, y este es el amor. ¿Y cuál es el amor? Que guardemos sus mandamientos. Así que, y el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Creo que es, déjenme buscarla por aquí, Segunda de Juan, ya que estoy en este libro, el verso 6. Y este es el amor. Aquí está. Que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como habéis oído desde el principio. La gente, no, porque es que Dios es amor. Dios sí, Dios es amor. Por lo tanto, tiene que andar de acuerdo a sus mandamientos. Eso es andar en amor. Obedecer a Dios, sujetarme a Dios. Así que despierta, vuelve en sí. Esto no es cuestión de que nombre. Yo soy cristiano de nombre. No, tiene que ser también de vivencia y de entrega. Cuando voy a Primera de Juan, capítulo 3, no solamente el verso 22 me está diciendo a mí que yo puedo pedir cualquier cosa y Él me la va a dar porque guardo sus mandamientos, sino que me dice Primera de Juan, capítulo 3 y verso 23, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos ha mandado. Así que, y el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios está en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así que en la relación con Cristo tiene que haber obediencia a Él y amar y permanecer en Cristo implica que nos tenemos que amar los unos a los otros. Y puedes experimentar la calma, la gracia, la paz, la misericordia de Dios. Y estamos hablando de orando en el nombre de Jesús. Cómo orar en el nombre de Jesús. Y hemos visto cómo el Señor nos permite vivir su amor y que podemos permanecer en Él. Y que si le obedecemos, estamos andando en ese amor de Él. Y que al obedecerlo se nos conceden
los anhelos que son pedidos en el corazón. ¿Por qué razón? Porque si estamos en obediencia, esos anhelos van a ser conforme a su voluntad, en línea a su revelación. Por lo tanto, son concedidos. Esa es la fe que tenemos y así lo plantea la palabra. Y otra cosa más, que en adición a que hay autoridad en el nombre de Jesús, a que hay presencia en ese nombre de Jesús y a que hay que trabajar esa relación con Jesucristo, también vamos a ver que su voluntad va a alinear nuestra voluntad a la de Él. Y mira cómo dice Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Quiero que leas conmigo de esa escritura. Primera de Juan, capítulo 5, versos desde el 14 y 15, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, fíjate qué interesante, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Habla de convicción, de conocer, de saber. Pero hay unos requisitos que la gente como que los pasa por alto. No es que yo pido lo que yo quiera. Escucha bien, porque hay gente que dice, pues yo usé el nombre de Jesús. Y si usé el nombre de Jesús y me pongo de acuerdo con otro en el nombre de Jesús, pues me tienen que conceder lo que yo pida. No, eso no funciona así. Es una relación, es una entrega, es una vivencia. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza que tú tienes en Él? Aquí viene. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que toma forma de, que es de acuerdo a, que es sujeto a, es como Dios dice y no como a mí se me antoja. Es como Dios lo establece en su palabra y no como a mí me gusta. Hay cosas que no me gustan, pero tengo que hacer lo que Dios dice. Es que yo no entiendo. No, es que no tienes que entender. El día que yo entienda a Dios, yo soy Dios. Pero Dios lo que quiere es que tú lo obedezcas. Y cuando aquí te dice, tienes esta confianza en Él, que pides alguna cosa conforme a su voluntad, Él te va a oír. Clama a mí y yo te responderé. Dice la Escritura en Jeremías 33, verso 3. Clama a mí y yo te responderé. En el Salmo 91 dice, me invocará y yo le responderé. Cristo dijo en la enseñanza del Sermón del Monte en Mateo 6, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y da una explicación porque el que busca halla y al que llama se le abrirá. O sea, hay una explicación de por qué. Todo gira en torno a la persona de Cristo y en esa comunión con Él. Cuando dice el verso 15 de Primera de Juan capítulo 5, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. ¿Y por qué yo sé que Él me oye en cualquier cosa que yo le pida? Porque tengo mi confianza en Él y porque pido conforme a su voluntad y puedo tener esa confianza y sé que mi petición la tengo. Te invito en esta hora a que agarres tu vida y la sometas a la voluntad de Dios. Dile, Señor, hay cosas que yo no entiendo o no lo siento. Y esto no es cuestión de que yo me sienta o no me sienta, si quiero o no quiero, es lo que es la voluntad de Dios para mí. Y la voluntad de Dios para ti es que te salves, que no te pierdas, que nadie en tu casa se pierda. La voluntad de Dios para tu vida es que estés en bendición, que tengas paz, que su gracia te siga cubriendo, que seas una luz en medio de las tinieblas, que donde quiera que estés, tu presencia en ese lugar ayude, ilumine, sostenga, guíe, fortalezca a otros, que ayudes al débil, al caído, al que necesita. Para poder hacer eso necesitamos comunión con Dios, porque solitos, sin Dios, no lo podemos hacer. Nos cansamos rápido, nos agotamos. Y esta palabra dice que para yo orar en ese nombre de Jesús y que se dé toda esa manifestación directa de Dios, hay otro elemento interesantísimo. Y en ese elemento interesantísimo, yo puedo ver que hay unas promesas de Dios. Pero ven conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Mirar por ahí el verso 20, que dice de la siguiente manera. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Vuelvo y lo repito, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria
de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando yo miro esta palabra poderosa, yo puedo reclamar esas promesas de Dios, porque en Él es el sí y en Él es el amén. Y Dios promete y Dios cumple. Dios cumple su parte del pacto siempre, porque Él es fiel, porque es eterno. Y hay promesas de Dios sobre nuestras vidas que todavía están por cumplirse, que no se han cumplido, que están pendientes. Y tenemos que reflexionar qué está pasando, que esto no se está dando, qué ha sucedido, que no acaba de ocurrir tal cosa, en qué yo debo detenerme un momento para tener una introspección, para evaluarme, cómo está mi relación con los demás, cómo se da esa dinámica del día a día. Les voy a dar un ejemplo. Cuando se le habla a la familia en Primera de Pedro, vamos a buscarlo por aquí, Primera de Pedro, capítulo 3, porque está en Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a buscar aquí, ven que me tardé unos segunditos, pero verso 7, mire cómo dice ahí, en Primera de Pedro capítulo 3, verso 7, le habla a los maridos, dice, vosotros maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente. Sabiamente es como Dios dice. A la mujer se le abren los primeros versos y le dice, sé sabia con tu marido. Entonces agarran a los maridos en el verso 7 y le dice, pero ustedes también, igualmente, tienen que vivir con ella sabiamente. ¿Cómo es sabiamente? Pues como Dios dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vuelvo otra vez porque en Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 7, lo voy a buscar ahora en otra de las versiones, te dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo voy a leer en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, como dice aquí. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenlas como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Deténlo ahí. Yo puedo orar en el nombre de Jesús. Puedo pedirle al Espíritu Santo de Dios que guíe mi oración con gemidos indecibles. Yo puedo seguir todo lo que el libro dice. Pero si no hay un trato sano de familia, si hay maltrato, si hay abuso, si algo no está correcto, este texto está diciendo, escucha bien, que la oración mía como varón está estorbada. O sea, lo voy a leer otra vez porque quizás no fui muy claro. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a su esposa. No es que, ¿sabes? Es que tienes. O sea, te guste o no te guste, tienes que honrar a tu mujer. ¿Y qué es honrar a la mujer? Darle el trato digno. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento, usando el sentido común que Dios te dio, su imagen y semejanza, la dignidad que Dios te dio, la conciencia que Dios te dio. El entendido es aquel que pone por obra la palabra que Dios le ha dado. Eso es el entendido. Porque cuando tú no haces eso, eres duro de servir, se te endurece el corazón. Me gusta la progresión que plantea Romanos capítulo 1. Dice, te pones bruto y te pones insensible. Te pones a pensar musaraña y te desconectas del propósito divino. Y aquí lo dice bien claro, ¿verdad? Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la buena vida que Dios les ha dado. Son coiguales en salvación, coiguales en dignidad, igualmente valiosas, coadministradoras de la creación desde Génesis 1. Porque desde Génesis 1 dice, varón y hembra los creó y les dio autoridad para sojuzgar toda una creación. Hombre y mujer, esposo y esposa, administran para Dios. El dueño es Dios.
Nosotros somos simples administradores de esa gracia y de esa misericordia que se nos ha encomendado. Por lo tanto, dice, trátela como es debido para que nada estorbe la oración de ustedes. Por lo tanto, si yo no la trato como es debido, mi oración está estorbada. Lo voy a decir de otra manera. Una mujer sabia no se deja maltratar. Una mujer sabia guía a su hombre a que la trate bien, lo confronta. Y si te dejas maltratar, tú estás ayudando a que tu marido esté estorbado en su oración. O sea, estás haciéndole coro para que esté desconectado de Dios. Y cuando uno se desconecta de Dios, comienzan los problemas. Así que te invito en esta hora a que le digas, Señor Jesús, me rindo totalmente a ti. Quiero tener comunión contigo. Ayúdame a ser obediente. Medita en esa palabra y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Seguimos hablando de orar en el nombre de Cristo, orando en el nombre de Jesucristo. Y hemos visto hasta ahora que la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. ¿Y por qué el nombre de Jesús? Porque luego de que Cristo oficia en la tierra y presente el sacrificio por el pecado de la humanidad, muriendo en nuestro lugar y a nuestro favor, y ascendiendo a los cielos, y estando resucitado de los muertos, ascendiendo a los cielos y estando a la diestra del Padre, está allí oficiando como sacerdote eternamente y para siempre. Y Dios lo exalta hasta lo sumo y le da el nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Recordamos que nuestra oración va dirigida a Cristo porque Cristo tiene autoridad sobre los demonios, autoridad sobre las enfermedades, autoridad sobre las circunstancias. Y me detengo porque tú puedes orar en el nombre de cualquier santo o de cualquier virgen o de cualquier deidad de por ahí y ninguna de esas deidades tiene esa autoridad. De hecho, ninguno de ellos murió en nuestro lugar y a nuestro favor. Si tú miras a los discípulos que están al pie de la cruz cuando Cristo está siendo crucificado, creo que estaba Juan, estaba su mamá María, gente que lo seguía. Ninguno, escúchame bien, es corredentor. Es un disparate de que María es corredentora, es un disparate que surgió en 1952. Pero cuando tú miras lo que ocurrió al pie de la cruz, ningún discípulo pudo decir, bajen a Cristo de ahí que yo doy mi vida por él. Porque el que da su vida en rescate de la humanidad en la cruz del Calvario es Cristo. Por eso es que en ningún otro hay salvación, el mismo Pedro lo dice. Y esto hay que repasarlo y repasarlo y repasarlo para que vuelvas en sí. Para que sueltes toda esa canasta de objetos y cosas que te tienen desconectado de Dios, que estás en un callejón sin salida, que crees que llegaste pero no has llegado a ningún sitio. Y tenemos que recordar entonces que solo Cristo tiene esa autoridad. En adición a eso, su omnipresencia es omnipresente y donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Así que ese nombre de Jesús es importantísimo y en adición a eso, debo tener relación con Cristo. Esto es cuestión de tener amistad, relación, intimidad con Él. Por eso es importante obedecerlo, sujetarnos, someter nuestra voluntad a lo que Él dice y no a lo que nosotros queremos. Y finalmente está lo que es su voluntad, la voluntad de Dios para nosotros. Y para eso habíamos mirado o leído 1 de Juan capítulo 5, versos 14 y 15, que si pedimos algo conforme a esa voluntad, 1, Él nos oye y 2, nos concede ese pedido. Pero también decíamos, vamos a reclamar esas promesas de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en 2 de Corintios capítulo 1 y verso 20, que Cristo es en Él sí y en Él amén. Sus promesas son ciertas y verdaderas y yo giro contra esa promesa de Dios y suplico su misericordia. Hemos visto entonces que en Cristo Jesús tenemos salvación. Vaya conmigo a Hechos 16, verso 31, que lo dice bien claro. Cuando está el incidente del carcelero de Filipo, que Pablo y Silas están presos, empiezan a adorar y a cantar. Estaban en el cepo de más adentro, era de noche, los guardias están dormidos, los presos están despiertos, escuchando a Pablo y a Silas adorar a Dios. Y la Biblia dice que eso empezaron a adorar de forma tal, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Eso está en Hechos 16, 25.
entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante, el terremoto fue tan intenso que se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, porque estaban encadenados a la pared. ¡Bum! Se salió eso de la pared. Están sueltos. ¿Sabes lo que es eso? De noche, todas las puertas abiertas, los guardias dormidos. Despertando el carcelero, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a suicidar pensando que los presos habían huido. ¿Por qué? Porque en el sistema correccional de entonces, el carcelero pagaba con su vida si el preso se le fugaba, igual que ahora, que tú ves cómo está eso ahí de una manera terrible. Entonces, Pablo, clamando a gran voz, le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz, se alumbró, metió dentro de la cárcel y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. El poder y la presencia de Dios era tan sólida que el carcelero se humilla y dice, aquí esto es grande. Lo sacaron afuera y el carcelero le dice a Pedro y a Silas, a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué yo hago para tener salvación? Escucha la contestación. Tú que te quieres salvar, tú que estás buscando tener comunión con Dios. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, se regocijó con toda su casa haber creído a Dios. Entre las promesas que están en ese nombre de Jesucristo está la salvación. Y yo me voy a poner de acuerdo contigo, ya somos dos, para pedirle a Dios que manifieste su gracia, su misericordia sobre los tuyos, que venga salvación sobre ellos, que puedan creerle a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Si ya tú te convertiste y te estás congregando, persevera, porque se desata una promesa para ti, para tu casa, para los tuyos, que ellos también se van a convertir, así sea el último día antes de morirse, van a las manos de Dios, porque hay una promesa de Dios para ti. ¿Y qué yo hago? La repaso en la oración. Señor, yo te reclamo a fulano. Señor, yo te reclamo a fulana. Señor, alúmbralo. Señor, sécale ese vicio de alcohol como secaste en la higuera. Señor, sécale ese carácter que tiene tan fuerte y tan violento. Dale paz en ese corazón. Arráncale el corazón de piedra. Ponle un corazón de carne. O sea, empieza a reclamar esa bendición de Dios sobre tu vida. Eso es importantísimo. Y sobre la vida de los tuyos. Yo sigo mirando esta palabra poderosa y quiero ir contigo al Evangelio de Marcos. Vamos conmigo ahora a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8 para mirar otra de las promesas que nosotros podemos trabajar en el nombre de Jesucristo. ¿Y cuál es esa promesa? Cuando voy al capítulo 8 de Marcos, míralo ahí, Mateo, capítulo 8, versos 14 al 17, mira cómo dice aquí. Estamos hablando de que Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y Él llevó nuestras dolencias. Isaías 53, verso 4. Aquí está. El Evangelio de Mateo explica que esa palabra de Isaías 53 tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Significa que hay también el compromiso, la promesa de sanidad en Cristo Jesús. Y yo sigo las indicaciones del médico, yo sigo todo lo que me diga el médico, pero reto mi enfermedad en oración. Y reprendo esa enfermedad en el nombre de Jesús. Y suplico a Dios que me sane,
que extienda su mano poderosa sobre mí. Como dice Santiago capítulo 5, si quieres buscar un momentito, Santiago capítulo 5, versos 14 en adelante, que dice que si está alguno enfermo entre ustedes, mírelo aquí, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Confiésense vuestras ofensas unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Por eso es que yo te invito a orar, a que le creas a Dios, a que donde tú te congregues tiene que haber oración. Tiene que haber algún tiempo dedicado a la oración. Debe fomentarse la oración porque es parte del respirar cristiano, es parte del alimento cristiano. Es parte de esa manifestación de Dios Todopoderoso. Como decía ese primer himno que estuvimos en el programa cuando empezamos, que habla de que la oración es alimento, que Dios no rechaza oración, que es tiempo de orar, es tiempo de buscar su rostro, de creerle a Él. Y si hay alguna persona que tiene alguna situación de salud, qué bueno seguir las indicaciones del médico, llévalo a la cita, sácale las placas, haz todo lo que te digan, vete al laboratorio. Pero en adición a eso, busca una segunda opinión en el consultorio de los cielos y va a decir, Dios, yo me pongo de acuerdo con mis hermanos en la fe y yo voy a seguir esta indicación de la palabra. Este está enfermo y yo tengo que hacer oración, y llamo a otras personas y mirando esta palabra de orar en el nombre de Jesús, invocar ese nombre que es sobre todo nombre, ponernos de acuerdo entre gente piadosa, respetuosa, gente con temor de Dios. No es que sean mejores que nadie, es que respetan a Dios y le creen a Dios, y Dios honra a los que le honran, y Dios va a honrar la oración de ese grupo, y esa gracia, esa misericordia de Dios sobre ti y sobre mí nos va a alcanzar de manera especial. Y es buen intento hacer esto, practicarlo, ejercerlo, porque para empezar es gratis. La garantía te la da la palabra. 2, Dios no se agota, es eterno y permanece para siempre. Tiene acceso 24/7. A cualquier hora que te levantes, y así te desveles, pase lo que pase, Dios escucha tu clamor. Y esta es una buena oportunidad para decirle, Señor, yo me rindo a ti. Me entrego totalmente a ti. Por lo tanto, quiero rendirme de una manera poderosa y busco aceite en el nombre del Señor y unjo a esa persona como símbolo de la gracia y la misericordia de Dios sobre él. No es que el aceite sea mágico ni remotamente, es que en obediencia a lo que Dios dice, como es conforme a su voluntad, concede la petición y probablemente quiera el Señor conceder la sanidad sobre ese por el cual estás orando. Y yo creo es que mi fe es contraria a lo que veo, y no importa lo que vea, si Dios me habló y está en su palabra y va en línea con esa palabra poderosa, yo quiero decirte a ti que puedes creer que Dios te va a sostener, que Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar, Dios va a hacer posible que la palabra de Él no caiga en tierra vacía. Y una de las cosas que estamos viendo de orar en el nombre de Jesús, a la luz de toda esta experiencia, es que no estamos hablando de algo que sea una fórmula que tú declaras para que ocurra, no. Recuerda que tiene que haber reverencia, tiene que haber sujeción, tiene que haber obediencia al Señor. Nuestra voluntad tiene que alinearse a la voluntad de Él. Y en esa relación, en esa entrega, es que nos vamos sujetando a lo que es su propósito divino. Y una vez estamos sujetados a su propósito divino, lo que anhelamos va en línea con lo que es su revelación, con lo que dice su palabra. Y por tanto, como pido conforme a su voluntad, como pido conforme a lo que es su revelación, Dios lo concede. No puede haber un choque entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Tiene que ser su soberana voluntad. Y entre las cosas que hemos visto que debemos recordar en nuestra oración cuando estamos hablándole al Señor, precisamente es reconocer su autoridad, reconocer su presencia, reconocer su voluntad, someternos y decir, Dios, yo reclamo tus promesas. Y hemos visto que hay promesas de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Que también hay promesa de sanidad y que uno unge a los enfermos en el nombre del Señor. Y la oración de fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. En adición a eso, quiero que vayas conmigo
a reclamar otra promesa que es bien necesaria en este tiempo. Estás en Hechos capítulo 16, cuando voy a Hechos capítulo 16, que el apóstol había salido en viaje misionero con Bernabé. Bernabé y Pablo salen enviados por la iglesia de Antioquía. Los ungen y los sueltan conforme a lo que Dios los llamó a hacer. Y en esos viajes por ahí, ya en el capítulo 16, ellos salparon de Troas, llegan a Filipos, empiezan a ministrar allí. Un día de reposo, están compartiendo con unas mujeres que estaban al lado del río, hicieron bautismos allí y salieron. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, escucha esto, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, hay gente que adivina por el poder de Satanás. Y es la maldad, el lado oscuro tiene algo. Y dice que ésta empezó a seguir a Pablo y a Bernabé y al grupo que estaba con ellos, y ella iba gritando detrás de ellos y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Está diciendo una verdad, aunque tenga un espíritu de adivinación, está diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Y Pablo le desagradó eso, y se volvió y le dijo al espíritu que tenía esa mujer: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ese espíritu demoníaco que tenía esa mujer salió fuera de ella en ese momento que le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué sucedió? Que los amos de la mujer, que habían visto que su esperanza de tener ganancias se había perdido, mandan a arrestar a Pablo y a Silas y los traen al tribunal y presentan a Pablo y a Silas ante los jueces. Y le dijeron: mira, estos hombres son judíos y alborozan nuestra ciudad. Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, se van a lamberle el ojo a los jueces de Roma para decirles que estos son judíos y vienen a traer unas tradiciones y unas cosas aquí que a nosotros no nos gusta, pues nosotros somos romanos. Ahora de momento, estos amos de esta mujer, pues amos de esa mujer, esclavistas, abusadores, criminales, van a un tribunal a que el tribunal le dé protección a ellos. Porque la unción y la gracia de Dios sobre el apóstol libertó a esa mujer en el nombre de Jesús. Y se agolpó el pueblo contra ellos, se agolpó. Los magistrados les mandan a rasgar las ropas, los azotan con vara. Después de haberlos azotado, los tiran en la cárcel y le dicen al carcelero: mételos ahí en el calabozo, en el cepo de más adentro, y asegúrale los pies al cepo. A medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor y se desata toda aquella manifestación de poder, ¿verdad? Lo que quiero traer aquí es que el apóstol, con la unción de Dios, oró en el nombre de Jesucristo. Y esa operación espiritual que había en esa mujer salió de ella. Yo quiero decirte que hay mucha operación demoníaca en este tiempo. Hay que reprenderla en el nombre de Cristo. De hecho, hay enfermedades que son obra del deterioro normal del cuerpo, porque este cuerpo que tenemos es un cuerpo imperfecto. No es el cuerpo glorificado que habremos de tener cuando Cristo regrese en gloria. Por lo tanto, el exterior se desgasta, el interior se renueva de día en día. Y cuando yo miro esta palabra poderosa, me doy cuenta que hay pasajes donde hay gente que tiene enfermedad, como la mujer que está encorvada en el templo, y Cristo la toca y la sana. Y le dice: sé sana, y ella se enderezó. Esa escoliosis diabólica que tenía, que estaba doblada así la espalda, parecía una mesa. El Señor la salvó, la libertó. Y se forma una discusión de los legalistas que le dicen: oh, pero tú estás sanando sábado. Pues claro que se puede sanar sábado y se puede hacer cosas sábado, porque Dios hizo el sábado para el hombre, no hizo el hombre para el sábado. Y Dios nos libertó en Cristo, ya tú no tienes que guardar ningún sábado. No tienes que entrar en rituales. Léete Gálatas, el libro de Gálatas. Espectacular, que algunos grupos lo arrancaron y lo sacaron de la Biblia y no lo tocan, porque ellos quieren controlar la salvación con una dieta,
con guardar unos rituales y así se sienten cómodos. Pero es sujetarte a Cristo, entregarte a Cristo, rendirte a Cristo, hacer las cosas como Cristo dice y no como a uno se le antoja. Esa es la grandeza del Evangelio, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Cuando tú miras esa palabra poderosa, te vas a dar cuenta entonces que un cristiano puede reclamar esa promesa de Dios de vencer al enemigo, de que en el nombre de Jesús, ese vicio de droga que se le metió a tu hija, que la tiene atada, que la tiene ciega, esa malicia del infierno que la tiene aturdida, que la tiene toda boba, que la tiene toda oscilante, que está entrando a hospitalizaciones y entra y sale esos hospitales psiquiátricos y tú notas esa atadura y ves que están catatónicos así, caminando como androides. Eso espiritual que los está atando puede ser echado fuera en el nombre de Jesús, pero es en el nombre de Jesús. Y es central que nosotros podamos hacer eso. Por eso es que yo quiero llevarte en esta hora a que reclamen las promesas de Dios sobre salvación en tu familia, sobre sanidad de los enfermos y sobre la victoria espiritual que Él tiene sobre lo demoníaco. Esas peleas y esas garatas de esos hijos tuyos, que se mete ese odio ahí y tú lo puedes ver en los ojos, ese espíritu criminal, asesino, violento que está ahí por manifestarse de un hermano levantándose contra otro. En el nombre de Jesús se tiene que ir. En el nombre de Jesús va fuera de este lugar. Yo me pongo de acuerdo en mi casa con los míos y reclamo la gracia y la misericordia del Señor. Finalmente, quiero trabajar una advertencia que está en el libro de los Hechos. Porque hay gente que escuchando este estudio puede decir, ay, pues reclamo el nombre de Jesús y ya con eso se resuelve. No, tiene que haber comunión con Dios. Pero si vas a Hechos 19, versos 13 al 17, aquí hay un incidente de unos judíos, exorcistas ambulantes, que intentaron invocar el nombre de Jesús sobre gente que estaba endemoniada. ¿Y qué dijeron? Les conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, un judío, jefe de los sacerdotes, que tenían este guisito montado, sacándole los chavos a la gente, vendiéndole oraciones. Pero respondió el espíritu malo que estaba dentro del tipo, y dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y el hombre que está endemoniado saltó sobre ellos, los dominó, les dio una pela y ellos huyeron. Los 7 hijos de Seba huyeron desnudos. ¿Cuál es la advertencia? Que no puedo usar el nombre de Jesús como un talismán o una fórmula mágica. Es revelación de Dios directa y yo me sujeto y hay una relación. No es una fórmula que tú lees como en las películas de Hollywood, que abren un libro y leen un encantamiento para que las cosas ocurran. Eso solo está en las películas de Disney y en Hollywood. En la vida real, poder de Dios se manifiesta sobre aquellos que han creído en Él. Así que usar la frase en el nombre de Jesús puede ser riesgoso para aquellos que no han tenido ninguna relación con Él. En Marcos capítulo 13, vaya conmigo a Marcos capítulo 13, mirar el verso 6, que es una de las advertencias que está ahí. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Cuidado con los falsantes, cuidado con aquellos que no tienen ninguna relación con Dios, pero se te quieren vender como que tienen una relación con Dios. Quiero invitarte a que le digas, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Creo que pagaste por mi pecado en la cruz del Calvario, que pagaste por mí en la cruz y mueres en mi lugar y a mi favor, que fuiste sepultado, que Dios te resucita de entre los muertos, que estás a la diestra del Padre y me rindo a ti. Me entrego totalmente a ti y te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias Dios porque paso de muerte a vida en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, en el cual hay salvación. Y en ningún otro nombre hay salvación dada a los hombres. Así que quiero recordarte que te puedes comunicar conmigo en el Centro Cristiano Vida Abundante, en Riverview, Bayamón, en la carretera 168, esquina calle 1, y el teléfono mío allí es el 787-787-6870. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y brega a nuestro camino.